clase. Fue como si un explorador descubriera un nuevo continente o un biólogo encontrara una nueva especie. Pero estos números irracionales no encajaban en la visión del mundo de Pitágoras. Más tarde, los narradores griegos cuentan la historia de cómo Pitágoras hizo jurar silencio a su secta, pero Hipasis reveló el descubrimiento y lo ahogaron por intentar difundir sus investigaciones. Pero estos descubrimientos matemáticos no se podían reprimir fácilmente. Comenzaron a florecer escuelas de filosofía y ciencias en toda Grecia, con estos fundamentos como base. La más famosa fue la Academia. Fue fundada por Platón en Atenas, en el año 387 a.C. Aunque hoy lo conocemos más como un filósofo, Platón fue uno de los benefactores más importantes de la matemática. La visión pitagórica del mundo capturó a Platón y declaró a la matemática la base del conocimiento. Hay quienes dicen que Platón fue posiblemente la figura más influyente desde nuestra percepción de la matemática griega. Él decía que la matemática es importante como forma de conocimiento por su gran conexión con la realidad. O sea que al conocer la matemática sabemos más sobre la realidad. En su diálogo Timeo, Platón propone la tesis de que la geometría es la clave para revelar los secretos del universo, una visión que aún hoy sostienen los científicos. De hecho, la importancia que Platón le otorgaba a la geometría estaba expresada en el cartel que colgaba frente a la Academia: que ningún ignorante de la geometría ingrese aquí. Platón sostenía que el universo se podía cristalizar en 5 formas simétricas regulares. Estas formas, que hoy denominamos sólidos platónicos, son polígonos regulares montados para crear objetos tridimensionales simétricos. El tetraedro representaba el fuego. El icosaedro, hecho con 20 triángulos, representaba el agua. La tierra era el cubo. El octaedro de 8 caras era el aire. Y el quinto sólido platónico, el dodecaedro, compuesto de 12 pentágonos, se reservó para la forma que representaba la visión del universo de Platón. La teoría de Platón sacudió los cimientos existentes y sigue inspirando a matemáticos y astrónomos desde hace más de 1500 años. Además de los descubrimientos realizados en la Academia, los triunfos de la matemática surgían también desde los límites del Imperio griego, y mucho le deben a la herencia matemática de los egipcios y los griegos. Alejandría se convirtió en un centro de excelencia académica bajo las reglas de Ptolomeo, en el siglo III a.C., y su famosa biblioteca pronto ganó la reputación de ser la rival de la Academia de Platón. Los reyes de Alejandría siempre estaban dispuestos a invertir en las artes, en la cultura, en la tecnología, en la matemática, en la gramática, porque patrocinar las actividades culturales era una buena forma de evidenciar que tenían mucho prestigio y que eran merecedores de toda su grandeza. La antigua biblioteca y sus contenidos valiosos fueron destruidos cuando los musulmanes conquistaron Egipto en el siglo VII, pero su espíritu aún vive en un edificio nuevo. Hoy en día, la biblioteca sigue siendo un lugar de descubrimientos y estudios. Los matemáticos y los filósofos acudían a Alejandría sedientos de conocimientos y buscando la excelencia. Los patronos de la biblioteca fueron los primeros científicos profesionales y se les pagaba por su devoción a la investigación. Y de todos aquellos pioneros, mi héroe es el enigmático matemático griego Euclides. Sabemos muy poco sobre la vida de Euclides, pero consiguió sus mayores logros como cronista de la matemática. Alrededor del año 300 a.C., escribió el libro de texto más importante de todos los tiempos, Los Elementos. En Los Elementos encontramos la culminación de la revolución matemática que se había producido en Grecia. Está redactado sobre una serie de supuestos matemáticos llamados axiomas. Por ejemplo, se puede trazar una línea entre 2 puntos cualesquiera. Basándose en estos axiomas, se hacen deducciones lógicas y se formulan teoremas matemáticos. Los Elementos contiene fórmulas para calcular volúmenes de los conos y cilindros, demostraciones sobre series geométricas
números absolutos y números primos. El punto culminante de los elementos es que determina que hay solo 5 sólidos platónicos. Para mí, este es el último teorema que engloba el poder de la matemática. Una cosa es construir 5 sólidos simétricos, y algo muy distinto es encontrar un hermético y lógico argumento de que no puede haber 6. Los elementos está contado como una maravillosa novela de misterio lógico, pero se trata de una historia que trasciende el tiempo. Las teorías científicas se derriban de una generación a otra. Pero los teoremas y los elementos son tan válidos hoy como hace 2000 años. Cuando uno se detiene a pensarlo, es asombroso que enseñemos esos mismos teoremas. Tal vez los enseñamos de una manera diferente o los organizamos diferente, pero la geometría euclidiana aún es válida y aún en la más elevada matemática, al hablar en espacios multidimensionales, seguimos usando la geometría euclidiana. Alejandría debe haber sido un lugar de inspiración para los estudiantes de la antigüedad, y la fama de Euclides atraía a más jóvenes intelectuales a este puerto egipcio. Un matemático que disfrutó mucho del ambiente intelectual en Alejandría fue Arquímedes. Se convirtió en un visionario matemático. Los mejores matemáticos griegos siempre estaban extendiendo los límites, proyectándose. Y Arquímedes hizo lo que pudo con los polígonos y los sólidos. Luego se volcó a los centros de gravedad y, más tarde, a la espiral. Este instinto de ver todo matemáticamente es lo que yo considero su mayor legado. Una de las especialidades de Arquímedes eran las armas de destrucción masiva, que se utilizaron contra los romanos cuando invadieron su hogar de Siracusa en el año 212 a.C. También diseñó espejos para aprovechar el poder del sol, para incendiar a las naves romanas. Pero para Arquímedes, estas empresas eran solo pasatiempos geométricos. Tenía ambiciones más elevadas. A Arquímedes le fascinaba la matemática pura y creía en el estudio de la matemática por sí misma, no para su innoble uso en ingeniería, ni para la sórdida búsqueda del lucro. Una de sus mejores investigaciones de matemática pura fue producir fórmulas para calcular las áreas de figuras regulares. El método de Arquímedes consistía en conseguir formas nuevas utilizando formas ya conocidas. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, lo encerraba dentro de un triángulo. Y luego, al duplicar la cantidad de lados del triángulo, la forma resultante se iba pareciendo cada vez más al círculo. De hecho, a veces nos referimos al círculo como un polígono con infinitos lados. Sin embargo, al estimar el área del círculo, Arquímedes, de hecho, logró un valor para pi, el número más importante de la matemática. Sin embargo, calcular el volumen de los objetos sólidos era la especialidad de Arquímedes. Encontró la forma de calcular el volumen de una esfera rebanándola y pensando en cada corte como un cilindro. Luego, sumó los volúmenes de los cortes para lograr un resultado aproximado para el volumen de la esfera. Pero su genialidad fue preguntarse qué sucedería si se realizaban cortes cada vez más delgados. En el límite, la aproximación se convierte en un cálculo exacto. Pero el compromiso de Arquímedes con la matemática iba a ser su perdición. Arquímedes estaba contemplando un problema sobre unos círculos dibujados en la arena, cuando un soldado romano se acercó a él. Arquímedes estaba tan absorto en su problema que insistió en que lo dejara resolver el teorema. Pero el soldado romano no estaba interesado en el problema de Arquímedes y lo mató en el acto. Aún en peligro, la devoción de Arquímedes por la matemática siguió inmutable. A mediados del siglo I a.C., los romanos reforzaron el control sobre el antiguo imperio griego. No estaban tan impresionados por la belleza de la matemática, sino más bien por sus aplicaciones prácticas. Esta actitud pragmática
marcó el principio del fin para la gran biblioteca de Alejandría. Pero una mujer matemática estaba decidida a preservar vivo el legado de los griegos. Hipatia fue excepcional. Mujer, matemática y pagana en medio de un difícil y cristiano imperio romano. Hipatia era muy prestigiosa y muy influyente en su tiempo. Fue maestra de muchos estudiantes y muchos seguidores. Ella tuvo una gran influencia política en Alejandría. Así que esta combinación de alto conocimiento y de alto prestigio dentro de la sociedad fue lo que la convirtió en una figura sumamente odiada por la mafia cristiana. Una mañana, durante la Cuaresma, Hipatia fue arrastrada fuera de su carroza por una encendida multitud cristiana y llevada a una iglesia. Allí fue torturada y brutalmente asesinada. Las circunstancias dramáticas de su vida y su muerte fascinaron a las generaciones posteriores. Lamentablemente, su religión eclipsó sus logros matemáticos. Ella fue una profesora y teórica brillante, y su muerte representó la estocada final para la herencia de la matemática griega en Alejandría. Mis viajes me han llevado a una travesía fascinante para descubrir la pasión y las innovaciones de los primeros matemáticos del mundo. Sobre los descubrimientos de los antiguos pioneros de Egipto, Babilonia y Grecia, yacen los cimientos que hoy sustentan mi búsqueda. Pero este es solo el comienzo de mi odisea matemática. El siguiente tramo de mi viaje me llevará a Oriente, a las profundidades de Asia, donde los matemáticos alcanzaron niveles aún mayores al buscar el conocimiento. Y con esta nueva era surgió un nuevo lenguaje de álgebra y números que podrán ver en el siguiente capítulo de la historia de la matemática.